Cuando vendes música, vendes belleza. Hazel Jones no había estado nunca tan orgullosa de ningún trabajo, nunca tan sonriente, tan dichosa. Su rostro juvenil desprendía luz como un rayo de sol reflejado en un espejo. Sus ojos parpadeaban una y otra vez, dominados por la humedad de la gratitud, de la incredulidad. La tienda de los hermanos Zimmerman era un antiguo establecimiento de Watertown situado en una casa de piedra rojiza de elegancia venida a menos en South Main Street y en un barrio en parte residencial y en parte comercial de distinguidos edificios antiguos con apartamentos y comercios pequeños. Lo primero que se veía cuando uno se acercaba a Zimmerman's era el elegante escaparate en saliente donde siempre estaba expuesto un Steinway de cola. Al atardecer y en los días sombríos de invierno, el escaparate en saliente estaba iluminado y el piano brillaba. Hazel se detuvo a mirar. El piano era tan hermoso que le hacía sentirse débil, estremecida. Le vino la idea a la cabeza. Nadie te puede seguir hasta aquí. Desde Milburn, quería decir, desde aquella vida. Cumpliría pronto 27 años, la hija del sepulturero que habría tenido que estar muerta a los 13. Menudo chiste su vida. Gallagher, un hombre bueno, decente, amable, creía quererla, pero no la conocía en absoluto. Sintió una punzada de culpabilidad por engañarlo, pero con mucha mayor intensidad un extraño placer embriagador. A primera hora de la mañana, sobre todo cuando iba andando a la tienda y oía el repiqueteo de sus tacones altos sobre la acera, el enérgico staccato de Hazel Jones, se descubría pensando en la casa de piedra del cementerio, sus hermanos, Herschel, August. ¿Cuántos años tendrían ahora? Si estaban vivos. Herschel, 30 y tantos. August, casi los mismos. Se preguntó si los reconocería y si ellos la reconocerían en Hazel Jones. Se enorgullecerían de ella, pensaba. Los dos la habían querido. Les gustaría que le fuese bien. Claro que sí. Herschel movería la cabeza, incrédulo, pero se alegraría por Hazel Jones, sin duda alguna. Y estaban los Schwartz adultos. A Jacob Schwartz le impresionaría lo indecible, el establecimiento de los Zimmerman, el aspecto mismo de la casa de piedra rojiza, la tienda. Y era un local amplio, con suelos de parqué en la sala de exposición y música clásica ambiental. Aunque Jacob Schwartz despreciaba a los alemanes, como despreciaba
a la gente adinerada. Jacob Schwartz nunca podría resistir el deseo de burlarse, de menospreciar cualquier éxito de su hija. Eres una ignorante, no sabes nada del mundo, que es un infierno. Hazel Jones sabía, pero nadie en Watertown adivinaría los conocimientos de Hazel Jones. Anna Schwartz estaría orgullosa de ella trabajar en una tienda que vendía pianos. Aunque a Hazel Jones, al igual que a las otras vendedoras, no se le confiaba la venta de los pianos, actividad reservada a Edgar Zimmerman. Hazel vendía manuales para aprender música, partituras, discos de música clásica, instrumentos como guitarras, ukuleles. El establecimiento de los hermanos Zimmerman era un importante punto de venta de entradas para conciertos locales, recitales, manifestaciones musicales de todo tipo, y Hazel también vendía encantada aquellas entradas. En ocasiones le regalaban 2 entradas para los espectáculos y entonces iba con Zack. Una vida nueva, Zack. Hemos empezado nuestra nueva vida. En honor de aquella vida nueva, Hazel llevaba con frecuencia guantes blancos para ir a la tienda y, a imitación de la elegante esposa del presidente Kennedy, de vida social tan destacada, utilizaba a veces un casquete negro con un velo vaporoso. Al llegar, se quitaba los guantes y el sombrero. Por supuesto, también se ponía zapatos de tacón alto y medias de nylon sin carreras. Y siempre estaba tan perfectamente arreglada como una joven de anuncio. Su cabello tenía ahora un intenso color castaño, tan limpio y ferozmente cepillado que crepitaba a causa de la electricidad estática, y lo llevaba hasta los hombros y con un flequillo hasta la mitad de la frente. Le quedaban finas cicatrices blancas a la altura del nacimiento del pelo, escondidas tras el flequillo. Nadie, excepto su hijo, las había visto nunca y, muy probablemente, Zack las había olvidado. En la tienda de los Zimmerman había otras 2 empleadas, Mudge y Evelyn, de mediana edad y pechugonas. Mudge hacía de recepcionista para Edgar Zimmerman, que era quien llevaba la tienda, y también un poco de contable. Evelyn era una vendedora especializada en manuales didácticos y en partituras, y la conocían todos los profesores de música de las escuelas públicas del condado. Tanto Mudge como Evelyn llevaban informes trajes oscuros, a menudo con una rebeca echada sobre los hombros. Eran mujeres más bien de corta estatura, muy poco por encima del 1,50 m. En contraste, Hazel Jones era una joven alta y atractiva que solo llevaba ropa que sirviera para realzar su figura. No tenía un vestuario muy amplio, pero entendía muy bien cómo variar sus conjuntos. Una larga falda de lana negra con tablas y una torera a juego con un bordado de capullos
de rosas rojas, una larga falda gris de franela con un pliegue atrás y cinturón elástico de color negro, blusas translúcidas marcadamente femeninas, jerseys de ganchillo con joyas diminutas o perlas, vestidos muy ajustados de tejidos brillantes. Detrás de su mostrador, con cubierta de cristal, Hazel parecía a veces un adorno navideño, toda ella inocencia rutilante. A su jefe, Edgar Zimmerman, le desconcertaba observar cómo, cuando un cliente entraba en la tienda, si se trataba de un varón, lanzaba una rápida ojeada a Evelyn, a Mudge si estaba en el piso de abajo, y a Hazel, y se dirigía sin vacilar hacia esta última, coqueta, sonriente y a la expectativa. «Buenos días, caballero. ¿En qué puedo servirle?». A veces se veía a Hazel detrás de su mostrador en una postura de repentino malestar, como si hubiera oído a alguien llamándola por su nombre desde lejos o hubiese vislumbrado a través de un escaparate una figura que, al pasar, la alarmase. «¿Hazel? ¿Le sucede algo?», podía preguntar Edgar Zimmerman si no le parecía que estaba entrometiéndose, pero Hazel Jones despertaba de inmediato de su trance y le aseguraba, sonriente: «No, no, nada en absoluto, señor Zimmerman. Imagino que alguien habrá pisado mi tumba». La observación era tan absurda, tan desprovista de sentido que Edgar Zimmerman soltaba la carcajada. ¡Qué divertido! Hazel Jones tenía ese raro don a hacer que un caballero entrado en años, de corazón melancólico, riera como un adolescente. Solo Edgar Zimmerman vendía pianos. Su vida eran los pianos. Su hermano Hans, más distinguido, no se ocupaba de las ventas. Desdeñaba las finanzas. Únicamente aparecía por la tienda para dar clases de piano a alumnos selectos. Hazel Jones, de todos modos, visitaba con frecuencia el salón donde estaban expuestos los pianos, siempre dispuesta a quitar el polvo, a limpiar, a sacar brillo a los hermosos pianos resplandecientes. Llegó a sentir debilidad por el característico olor a limón de la marca de cera para muebles preferida de los Zimmerman, una costosa importación alemana que se vendía en la tienda. También llegó a gustarle mucho el olor del marfil auténtico. Los hermanos Zimmerman habían adquirido incluso un clavicémbalo de época, un exquisito instrumento de madera de cerezo, con incrustaciones de oro y madreperla, que Hazel admiraba de manera especial. Era muy posible que a Edgar Zimmerman, un viudo pulcro, de baja estatura y poblados cabellos grises, que se le desordenaban a veces, y de perilla puntiaguda que se acariciaba de manera compulsiva, le halagase el entusiasmo por su trabajo de su empleada más joven, porque se le veía a menudo hablar animadamente con ella en el salón de exposición, y también con frecuencia recurría a Hazel Jones y no a Mudge ni a Evelyn
para ayudarle a concluir una venta. Su sonrisa, Hazel Jones, eso asegura que cerremos el trato. Era un pequeño chiste entre ellos, más bien atrevido por parte de Edgar Zimmerman. Sus dedos acariciaban la perilla puntiaguda con inconsciente ardor. También él era pianista, con menos talento que su hermano Hans, pero muy competente, y hacía demostraciones para los clientes tocando fragmentos escogidos de Schubert, de Chopin, el estruendoso principio del Preludio en do sostenido menor de Rachmaninoff y el romántico y límpido de la sonata de Beethoven conocida como Claro de Luna. Edgar hablaba de haber oído tocar el preludio a Rachmaninoff hacía muchos años en el Carnegie Hall de Manhattan. Una velada inolvidable. ¿Nunca oyó usted a Beethoven, imagino?, preguntó Hazel con su sonrisa más ingenua. En Alemania. Eso fue hace demasiado tiempo, supongo. Edgar se echó a reír. Por supuesto, Hazel. Beethoven murió en 1827. ¿Y cuándo vino su familia a este país, señor Zimmerman? Hace muchísimo tiempo, supongo. Sí, hace mucho tiempo. ¿Antes de la guerra? Antes de las dos guerras. Tiene usted que haber tenido familia. En Alemania, quiero decir. Los Zimmerman vienen de Alemania. ¿No es eso? Sí, de Stuttgart, una hermosa ciudad. Lo era, al menos. ¿Era? Stuttgart fue destruida en la guerra. ¿Qué guerra? Edgar Zimmerman vio que Hazel le sonreía, aunque con menos seguridad. Era una colegiala torpe que se enroscaba un mechón de pelo alrededor del índice. Le brillaban las uñas pintadas de rojo. Algún día, Hazel, dijo él, quizá conozca usted Alemania. Se conservan algunos monumentos. Ah, eso me gustaría muchísimo, señor Zimmerman. En mi luna de miel, quizás. Rieron juntos. Edgar Zimmerman se sentía un poco aturdido, como si el suelo hubiera empezado a inclinarse bajo sus pies. Hazel, mucho de lo que se dice sobre Alemania, sobre los alemanes, está morbosamente exagerado. Los americanos tienen la manía de la exageración, como en Hollywood. ¿Se da cuenta? Por los beneficios económicos, siempre por el dinero, para vender entradas. A nosotros, los alemanes, se nos ha embadurnado a todos con la misma brocha. ¿Qué brocha es esa, señor Zimmerman? Edgar se acercó más a Hazel, acariciándose la barbilla con nerviosismo. Estaban solos en el espléndido salón donde se exponían los pianos. La brocha Hoden, ¿cuál si no? Edgar rió amargamente al hablar. De repente se sentía temerario en presencia de aquella joven, atractiva e ingenua, que lo miraba con los ojos muy abiertos. ¿Hoden? Judía. Hazel parecía tan perpleja que Edgar lamentó haber sacado a colación el maldito tema
que nunca justificaba del todo el gasto de emoción que parecía exigir. En voz más baja, añadió: lo que han reivindicado, como ellos, los judíos, han querido envenenar el mundo contra nosotros. Su propaganda acerca de los campos de exterminio. Hazel seguía pareciendo perpleja. ¿Quiénes son esos nosotros, señor Zimmerman? ¿Se refiere a los nazis? Nazis no. Hazel, por Dios, los alemanes. Estaba ya muy agitado. El corazón le latía en el pecho como un metrónomo desquiciado. Pero Mudge había aparecido en el umbral porque a Edgar lo llamaban por teléfono. El tema nunca volvería a mencionarse entre los dos. Hazel Jones, nos mantiene usted jóvenes a todos. Hay que dar gracias a Dios por personas como usted. Había sido idea de Hazel disponer flores en jarrones y colocarlos sobre los pianos más hermosos del salón donde estaban expuestos. También idea de Hazel Jones rifar entradas para el recital anual de los alumnos de Hans Zimmerman que se celebraba en mayo y obsequiar con entradas a los clientes que gastaran todos los meses cierta cantidad de dinero en la tienda. ¿Por qué no anunciarse en la televisión, además de en la radio? ¿Y por qué no patrocinar un concurso para pianistas jóvenes, lo que supondría una estupenda publicidad para los hermanos Zimmerman? Hazel se quedaba sin aliento al hablar de ideas como aquellas. Las dos vendedoras de más edad sonreían consternadas. Fue entonces cuando Mudge Dorsey dijo que Hazel Jones los mantenía jóvenes a todos y cuando dio gracias a Dios por personas como ella. ¿Personas como yo? ¿Quién es? Hazel parecía bromear, aunque con ella nunca se sabía del todo por dónde iban los tiros. Su risa juvenil era contagiosa. Mudge Dorsey decidió entonces dejar de aborrecer a Hazel. Durante las semanas transcurridas desde que Edgar Zimmerman contrató a la nueva vendedora, sin la menor experiencia en ventas, además de ignorante absoluta en cuestiones de música, Mudge había sentido florecer el odio en su interior, en la región del pecho, como un cáncer de crecimiento muy rápido. Pero odiar a Hazel Jones era como odiar el deshielo primaveral tan esperado en el norte del estado de Nueva York. Odiar a Hazel Jones era odiar la cálida riada cegadora del mismo sol, y estaba de más la futilidad de semejante sentimiento, reconoció Mudge. Edgar Zimmerman había contratado a la chica y era evidente que le gustaba mucho. Evelyn Stedman, vendedora en el establecimiento de los hermanos Zimmerman por espacio de 22 años, tardó más en dejarse ganar por la personalidad de Hazel Jones. A sus 54 años, Evelyn seguía soltera, con la esperanza menguante, pero siempre renovada, de que Edgar Zimmerman, viudo ya de 12 años, con poco más de 70,
pudiera sentir por ella un repentino interés romántico. De todos modos, Hazel Jones se impuso, pensando: haré que me quieras de manera que no desees nunca hacerme daño. ¿Qué tal se porta mi chica Hazel, Edgar? ¿Alguna queja? Pocas semanas después de que la madre de Zack empezara a trabajar con los hermanos Zimmerman, Chet Gallagher inició la costumbre de dejarse caer por la tienda a final de la tarde, a la hora de la penumbra invernal, cuando estaban a punto de cerrar. Gallagher surgía de la nada, era conocido de los Zimmerman y también parecían conocerlo Much y Evelyn, que se alegraban de verlo. Para Hazel era siempre una sorpresa. No sabía que Gallagher estuviera en Watertown, ni que planeara sorprenderla con una invitación para cenar aquella noche. A menudo, después de una explosión de mal genio, Gallagher se pasaba varios días sin telefonearle. En ocasiones así, Gallagher sonreía al entrar en la tienda y se mostraba eufórico y completamente dueño de la situación. Llevaba un costoso abrigo de pelo de camello un poco arrugado. Le brillaba la frente despejadísima y el pelo le tapaba el cuello de la camisa. Con frecuencia hacía 1 o 2 días que no se afeitaba y le brillaban las mandíbulas como cubiertas por limaduras de metal. Hazel sentía el glamour de la repentina presencia de su amigo, la ráfaga de dramatismo que acompañaba cada uno de sus gestos. En el interior de la tienda de los hermanos Zimmerman, decorada con excelente gusto, sobre el suelo de parqué bien encerado, Gallagher parecía, de algún modo, muy impresionante, como una figura que hubiera descendido de una pantalla de cine. Era siempre muy considerado con Edgar Zimmerman y le estrechaba la mano con entusiasmo. Parecía incluso disfrutar con las atenciones de Mush Dorsey y de Evelyn Stedman, que revoloteaban a su alrededor llamándolo señor Gallagher y le imploraban que tocase el piano. Solo unos pocos minutos, señor Gallagher, por favor. Era una escena animada. Si no había habido mucho movimiento en la tienda, la aparición de Chet Gallagher ponía una nota brillante al final del día, porque parecía que el pianista de jazz era algo así como una figura local que disfrutaba de la simpatía de todo el mundo y miraba a Hazel con una sonrisa sardónica. ¿Ves? Chet Gallagher es un tipo importante en algunos ambientes. Hazel se apartaba un poco, no del todo cómoda. Cuando Gallagher hacía una de sus apariciones, estaba obligada a manifestar alegría al mismo tiempo que sorpresa. Su rostro tenía que iluminarse. Debía correr hacia él con sus zapatos de tacón alto y permitirle que le estrechara la mano. No podía quedarse al margen, no podía herirlo. Era la persona que había pagado su traslado a Watertown, que le había prestado dinero para atender a numerosos gastos, incluido el depósito para el alquiler de su departamento.
prestado, sin interés y sin necesidad de devolver el dinero durante mucho tiempo. Gallagher insistía en la ausencia de condiciones en su amistad con la madre y el hijo, pero Hazel sentía lo violento de su situación. Gallagher se estaba volviendo cada vez más impredecible. Iba en coche de Maidenhead Bay a Watertown, dejándose llevar por un impulso para verla, y luego regresaba a Maidenhead Bay en la misma noche, y era capaz de no aparecer por Watertown después de haber quedado en visitarla sin dar explicación alguna, aunque esperaba explicaciones de Hazel. Se negaba a justificarse ante ella. En la tienda de música, Hazel veía a Gallagher mirándola con una expresión de ternura desconcertada y de arrogancia sexual, y la dominaban la ansiedad y el resentimiento. Quiere que los demás piensen que soy su amante, que es el propietario de Hazel Jones. Era una farsa, pero Hazel no podía desentenderse. Venga a tocar para nosotras, Chester. Está obligado. ¿Seguro? Me parece que no. De pequeño, Chet había sido alumno de Hans Zimmerman. Entre aquellas personas de edad que lo miraban con admiración, adquiría aire de renegado. Al implorarle que se sentara ante el Stingway de cola, Gallagher acababa por ceder. La primera vez, después de extender y flexionar los dedos, se inclinó de repente hacia adelante y empezó a tocar una música inesperadamente bella y sutil. Hazel había estado esperando jazz y se sorprendió al oír una música completamente distinta. Las encantadas oyentes identificaron la pieza como Liebtraum de Liszt. Gallagher tocaba de memoria. Su interpretación era desigual, en ráfagas repentinas y tiradas de llamativa destreza, y luego de nuevo elegantemente moderada, soñadora, y después vistoso una vez más, de manera que se estaba pendiente de las manos, de los brazos, del movimiento de los hombros y de la cabeza, además de escuchar los sonidos producidos por el piano. Hazel, de todos modos, quedó impresionada, embelesada. Si Zack y ella vivieran con Chet Gallagher, tocaría el piano para ellos de aquella manera. Tienes que querer a este hombre, no te queda otro remedio. Sintió la sutil coacción. Si Anna Schwartz pudiera estar ahora a su lado. Pero Gallagher no siempre tocaba sin equivocarse. Algunas notas falsas lograba disimularlas, pero otras eran flagrantes. En medio de una sucesión virtuosista de notas triples, se interrumpió en una ocasión con un «maldita sea». Le avergonzaba equivocarse tanto, aunque los otros le alabaron y le rogaron que continuara. Gallagher se giró, obstinado, sobre el taburete, como un escolar, de espaldas al teclado. Se buscó un cigarrillo y procedió a encenderlo. Se había puesto colorado
y sus prominentes orejas puntiagudas adquirieron un intenso color rojo. Hassel veía que Gallagher estaba furioso consigo mismo y que le impacientaban las remigadas explicaciones de Edgar Zimmerman a las tres mujeres. Si se fijan, Chester toca el Lisztraum con un estilo mismo de Liszt. Vean cómo los brazos se deslizan con las notas. Vean la potencia en los brazos que procede de la espalda y de los hombros. Es el estilo varonil revolucionario que Liszt hizo tan famoso a fin de que el pianista esté a la altura del arte del compositor. A Gallagher, Zimmerman le dijo con tono de reproche paternal: «Nunca deberías haber abandonado tu música seria, Chester. Habrías hecho que tu padre se enorgulleciera tanto de ti». ¿Habría? Gallagher hablaba de manera cansina. Estaba encendiendo el cigarrillo de manera descuidada y Hassel temió que alguna chispa cayera sobre el piano. A continuación, Gallagher pasó a tomar el pelo a Edgar Zimmerman, como se lo había tomado antes a Hassel, preguntando: «¿Qué tal se porta mi chica?», de manera que la joven se había escabullido con una risa avergonzada. Hassel no ignoraba que debía su trabajo en la tienda a la relación de Gallagher con Hans Zimmerman y que tenía que estar agradecida a Gallagher al igual que a los Zimmerman, y que la mejor manera de expresar aquella gratitud era no quedarse quieta sin hacer nada como todos los demás. Estaba cerrando la caja cuando apareció Gallagher y ahora volvió a ocuparse de aquella tarea. Pasaría minutos amontonando hábilmente monedas de 5 y 10 centavos en rollos para el banco. Un ritual tedioso y exigente. Ni a Mudge ni a Evelyn les gustaba hacerlo, pero Hassel lo ejecutaba a la perfección y sin quejarse. «Hassel, cariño, hora de acabar». Allí estaba Gallagher, con su abrigo arrugado, acercándose con el de Hassel, abierto como una red. «Siento haberme presentado así, Hassel. No me esperabas esta noche, imagino». «No, pero ¿qué más da? No tienes nada que me estés ocultando, ¿verdad que no?». No era probable que el otro los fuera a seguir en aquella nueva vida, porque lo que hacían ahora era seguir adelante de la manera nueva. Hassel sonrió al pensar en el asombro de Tignor si pudiera saberlo. Hermano Zimmerman, pianos y material musical. En una hilera de casas de piedra rojiza en South Main Street, Watertown. El escaparate que sobresalía, visible desde la calle en las dos direcciones, con el piano de cola marca Steinway bien iluminado y sobre el piano en seria perfección el jarrón con los altos lirios blancos, y la otra casa de piedra en el número 1722 de Washington Street, donde H. Jones vivía con su hijo en el apartamento número 26, y en cuyo portal, junto al buzón de aluminio para el número 26, estaba claramente escrito con letra de imprenta sobre una tarjetita blanca el nombre H. Jones como concesión al servicio de correos
de los Estados Unidos. Hazel le protestó al cartero: pero si no recibo más que facturas, gas, electricidad, teléfono, ¿no podrían entregarse al inquilino del número 26? ¿Hay una ley? Había una ley. Entonces se acordó el Hotel Plaza de Watertown, donde había firmado en el registro como señora de Niles Tignor. Se la había conocido como señora de Niles Tignor. Solo recordaba de manera muy vaga las habitaciones en las que Tignor y ella habían estado, y no recordaba en absoluto la cara de su supuesto marido, ni su actitud, ni sus palabras al hablar con ella, porque una niebla le oscurecía la visión de la misma manera que, cuando estaba cansada, percibía el débil zumbido muy agudo en el oído derecho. En general, evitaba el antiguo y suntuoso Hotel Plaza de Watertown, excepto que a Ched le gustaba su churrasquería. Como es lógico, le gustaban los restaurantes donde era conocido y donde le estrechaban la mano con calor. Gallagher era un hombre de bistecs a la plancha, anillos de cebolla rebozados y martinis muy secos. Cuando visitaba Watertown, insistía en llevar a Hazel y a Zack a la churrasquería del Plaza. Hazel era consciente del peligro, aunque procedía a recordarse la información de que disponía. No seas ridícula. Tignor ya no trabaja para la fábrica de cerveza. Todo eso se acabó. Se ha olvidado de ti. Nunca ha conocido a Hazel Jones. Para aquellas veladas en el Plaza, Hazel se vestía en cierto modo de una manera conspicua. Gallagher tenía la costumbre de sorprenderla con conjuntos atractivos para tales ocasiones. Gallagher, siempre vigilante de los ojos inquisitivos de otros hombres, encontraba sin embargo un placer perverso en el aspecto que Hazel presentaba a su lado en el vestíbulo del Watertown Plaza, con Zack de la mano y muy cerca de Ched Gallagher. Hazel sentía el desagradable deslizarse de los ojos masculinos por su cuerpo, aunque sin duda no había nadie allí que la conociera, que conociera a Niles Tignor y fuese a contarle que la había visto. Estaba segura. Una mujer abre su cuerpo a un hombre y el hombre lo poseerá como si fuese suyo. Una vez que un hombre te ama de esa manera, llegará a odiarte con el tiempo. Un hombre nunca te perdonará su debilidad al quererte. Capítulo 14.